aquí moderar el diálogo, de modo que hoy no me caerá ningún susto de punta. Bueno, buenas noches. Para mí la verdad que es todo un orgullo y un honor estar aquí sentada con Mercedes Navarro y poder presentarla, tanto como persona, como religiosa, mercedaria de la caridad y como gran profesional del mundo de la psicología y de la teología. Mercedes es doctora en psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es licenciada en Ciencias Bíblicas por el Instituto de Ciencias Bíblicas de Roma. Ha impartido cursos de Biblia, de Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca durante unos 15 años. Ha trabajado en el mundo de la educación, en pastoral rural y como psicóloga con deficientes mujeres adultas y como psicoterapeuta individual de pareja y de familia, profesión que ejerce desde hace más de 25 años. Es miembro fundadora de la Asociación de Teólogas Españolas y cofundadora de la Escuela de Teología Andaluza. Pertenece asimismo a la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica y a la Asociación Bíblica Española. Participa en congresos nacionales e internacionales en el ámbito interdisciplinar, ecuménico e interreligioso. En este momento es codirectora, junto con otras 3 teólogas austríacas, noruegas e italianas, de un proyecto de publicación de 22 volúmenes a nivel internacional y plurilingüe llamado La Biblia y las mujeres, de las cuales se han publicado ya 4 volúmenes en español. Es requerida como experta en todos los continentes donde han llegado y van llegando todas sus publicaciones. En este momento cuenta con más de 20 libros publicados y un centenar de artículos sobre temas bíblicos, de teología y psicología de la religión en una perspectiva de género. Varios de ellos han sido traducidos a otros idiomas como el alemán, el italiano, el inglés, el francés y el portugués. Entre sus obras podemos destacar Barro y Aliento, Exégesis y Antropología Narrativa de Génesis 2.3, Psicología y Mística para comprender el cuerpo de la mujer, Ungidos para la vida, una exégesis narrativa de Marcos y de Juan, Cuando la Biblia cuenta, Introducción a los relatos bíblicos, 10 palabras en teología feminista, la guía de lectura del Nuevo Testamento, Yo, mi proyecto y por último, la última publicación, Violencia, narcisismo y silencio, sexismo, y silencio, inclusiones en el libro de los jueces. Sobre todo religiosa, mercedaria de la caridad, y agradecerte, Mercedes, tu presencia aquí, tu disponibilidad para trasladarte desde Madrid, sabiendo lo ocupada que estabas. Pues buenas noches y muchas gracias. Y muchas gracias a Rafa, al centro y a todos ustedes que están aquí esta tarde a ver qué voy a decir. En el tema que me ha tocado, que no es nada fácil, pues voy a intentar desarrollarlo, voy a desarrollar este tema en 5 grandes puntos. En el primero voy a abordar las premisas de mi reflexión con algunos datos comentados. Luego me voy a ocupar de mujer, futuro, religiones. En el tercer punto hablaré de los factores de confluencia entre mujeres, futuro, iglesia, ya no solo religiones, sino iglesia. En el cuarto abordaré los factores de sabotaje para mujeres, futuro e iglesia. Y terminaré con una palabra de aliento, ¿no?, sobre las mujeres con futuro en la iglesia. Es un poco el panorama general. Soy consciente de que me han pedido esta conferencia porque soy mujer. Esto significa que se da por supuesto que se trata de un tema que me corresponde, no como iglesia, sino como miembro del género femenino.
Si el título fuera Hombre, Futuro, Iglesia, pensaríamos que el tema trataría de los seres humanos en relación con el futuro y la Iglesia. Al poner mujer, el tema se especifica porque mujer forma parte del género marcado, mientras que hombre no. Por esta y otras razones, normalmente suelo negarme a tratar este tipo de temas. Me niego ya desde hace mucho porque considero equivocado el punto de vista. Que seamos las mujeres las que abordemos los problemas que la Iglesia tiene con nosotras es prácticamente lo mismo que sucede en el resto de la sociedad, que considera, por ejemplo, que la violencia machista tiene que ver directamente con la presencia o ausencia de denuncia por las mujeres maltratadas o asesinadas, en lugar de poner de relieve que es un problema que afecta directamente a los asesinos y no menos directamente a una sociedad cuya mentalidad sobre los géneros permite y refuerza esta idea. Por lo tanto, no creo que las mujeres seamos un tema y un problema para la Iglesia, ni que seamos nosotras quienes debamos abordar. Diría que más bien al revés. Considero que es la Iglesia la que tiene un problema muy gordo con las mujeres. Y no solo con las católicas, sino con todas las mujeres del planeta. Hablaré, lógicamente, desde la Iglesia europea y española, pero eso no supone que deje de referirme siempre, por supuesto desde mi punto de vista, de lo que yo creo, ¿no? Que deje de referirme, digo, a la Iglesia universal. La Iglesia tiene un problema con las mujeres, y me refiero a la Iglesia jerárquica, que se crispa cuando tiene que afrontar alguna cuestión que tenga que ver con ella. Y qué casualidad la primera queja. No sé. Digo que tiene un problema con las mujeres, la Iglesia jerárquica, que se crispa cuando tiene que afrontar alguna cuestión que tenga que ver con ella. Y decía que qué casualidad que todas se refieran al sexo y al poder, mucho más que a los problemas humanos relativos, por ejemplo, a la educación, a la salud, al trabajo o a la dignidad. Tiene un problema con las mujeres la Iglesia universal, que es decir, la Iglesia de las comunidades, la Iglesia de las parroquias, la Iglesia en la que estamos a diario, la Iglesia de la vida religiosa y monástica. En esta Iglesia, pueblo de Dios, incluyo a los hombres, pero también a un amplísimo número de mujeres, pues este asunto es y no es de nosotras. Es de nosotras porque nos afecta pasivamente y somos parte activa de lo que no cambia y de lo que cambia. A la par, no es de nosotras porque es mayor que nosotras, porque es una cuestión de sistema. Y nosotras estamos dentro del sistema. Y muchas mujeres lo sostienen, pero el sistema sobrepasa con creces a las mujeres. La Iglesia, se entienda como se entienda, tiene un problema grave con las mujeres. No hay más que observar su éxodo silencioso e imparable. Y mirando algo más al fondo, solo hay que saber ver el exilio de muchas de nosotras, las que somos sin estar. Las jóvenes hace ya mucho que no se sienten parte de la Iglesia. Las medianas hace tiempo que se marcharon, y las que todavía están no es seguro que se queden, dado que persiste ese goteo incesante de salida. Las mayores se quedan, y una buena parte de ellas, desgraciadamente, mantienen la mentalidad estereotipada de lo que supuestamente significa una mujer en la Iglesia. En resumen, cuando acabe la generación mayor,
¿cuántas mujeres van a quedar, por ejemplo, en la Iglesia de Europa y de Occidente? En Latinoamérica he visto con mis propios ojos que, por una parte, cuando las mujeres crecen en conciencia y autonomía, dejan la Iglesia, y por otra, que el crecimiento de las iglesias protestantes es imparable y masivo. No tengo tanta idea de lo que sucede en otros continentes, pero sí que la Iglesia católica sigue siendo minoritaria en Asia y Oceanía, y que la religión musulmana está más presente en África de lo que lo está la religión cristiana católica. Decía antes que raramente acepto hablar de este tema, pues no quiero ser una pieza más del engranaje que refuerza y mantiene que el tema de las mujeres es asunto de mujeres. He aceptado porque, ante la perspectiva de un futuro inmediato, al menos quiero poder decir lo que pienso, particularmente desde que comencé a escuchar lo que el Papa Francisco dice cada vez que habla de las mujeres. No niego que ando preocupada con eso de que es preciso profundizar en la teología de la mujer. No tengo muy claro si se trata de profundizar en una teología sobre el hecho de ser mujer o de que se tenga en cuenta la teología de la mujer, es decir, la teología que hacen las mujeres desde hace más de 30 años y que casi nadie tiene en cuenta. E incluso si se trata de profundizar en la teología expresamente feminista. Esto último me da que no, sinceramente. No creo que esté presente en la mentalidad del Papa, aunque lo conoce, porque yo tengo amigas que son a su vez amigas de él y ellas son feministas y bueno, pues, en fin, y esto no era, él no tiene una mentalidad precisamente pues sensible, ¿no?, en este tema. En cambio, lo anterior podría ser, o sea, tener en cuenta la teología que hacen las mujeres. Tendremos tiempo de averiguarlo. Me he hecho temblar, en cambio, si pienso que puede referirse a profundizar teológicamente en la condición de la mujer. Pues la historia, ya desde los padres de la Iglesia, es muy, pero que muy negativa en este sentido. Mejor por Dios que no se ocupen de la teología de la mujer, porque bastante tenemos ya con la historia que nos ha tocado asumir. Si se refiere a profundizar en la teología de las mujeres, digo que había algo más de esperanza. Lo que ocurre es que personalmente pues no soy muy optimista, la verdad, porque la línea que ha trazado en su discurso hasta el momento, en estos meses de pontificado, incluidos los dedicados a las religiosas, tienen en común la equivalencia entre mujer y madre, sea cual sea la forma de ejercer la maternidad. Da la impresión de que para el Papa lo esencial de la mujer es su posibilidad de convertirse en madre. Y no puedo menos que sentirme inquieta y, como decía, preocupada, dado el eco que su figura, su gesto y su discurso están teniendo en el mundo entero. No soy la primera en abrigar esperanzas de cambio que vengan a la vez de los centros de poder como el Papa y el Vaticano y de la base como la Iglesia Universal y de todas las personas de buena voluntad, de la Iglesia Pueblo de Dios y del resto de la gente. Sin embargo, no puedo evitar el escepticismo cuando el tema se centra en las mujeres y en los asuntos de género. Ya tengo edad bastante y recorrido personal suficiente como para hacer crítica con fundamento. He podido comprobar por mí misma, por poner un ejemplo, hasta qué punto la teología de la liberación ha sido cosa de hombres
y ha ignorado a las mujeres. Y veo a diario el escaso uso que hacen los teólogos de los escritos de las teólogas. Veo cómo siguen siendo ignoradas, rara vez citadas, por poner otro ejemplo, y sigo comprobando continuamente el uso y abuso que las parroquias hacen de las mujeres y con qué satisfacción la mayoría de ellas contribuyen a lo uno y a lo otro. Lo último de lo que tengo conocimiento es la negativa de la vicepresidenta de CONFES Nacional a presentarse como presidenta. Soy crítica y bastante escéptica, pues el asunto es más complejo de lo que parece, y nuestra reciente historia política nos dice lo frágiles que pueden ser los cambios, sobre todo aquellos que se sustentan casi completamente en las leyes. Bien, pues después de esta premisa quisiera abordar los elementos del título de la conferencia: Mujer, futuro, religiones. Todo eso de que las mujeres somos el futuro se ha convertido en una especie de mantra ideológico manejado por cualquier facción de la sociedad y de las religiones. Lo utiliza la sociedad como uno de los principales índices de desarrollo de los pueblos. Lo utilizan la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas. Lo utilizan los gurús de la nueva era y los grupos de autosanación, autoayuda, autocuidado, cuyo trasfondo se sustenta en una espiritualidad de corte sincretista. Los grupos religiosos fundamentalistas de las diferentes religiones utilizan de otro modo la relación entre mujeres y futuro. Para estos grupos, las mujeres son el futuro porque los hombres se encargan de convertirlas en su reserva, o sea, la reserva del futuro. Pero se refiere a la reserva de las tradiciones, la reserva de la progenie, la reserva de la moral, la reserva de la raza, de la idiosincrasia cultural y religiosa. Y mientras ellos, los hombres, evidentemente, entre paréntesis siempre hablo en general, ¿no? Luego todo tiene sus grandes excepciones, pero hablo en general. Los hombres pueden jugar con otras cartas, permitiéndose lo que prohíben a sus mujeres. Esta reserva femenina, lógicamente, significa dedicar tiempo, esfuerzos, recursos y un tremendo gasto de energía en controlarla. Mucho más cuando controlar a las mujeres en la era de Internet no es cosa fácil. Pensemos, si no, en el efecto Malala y en las mujeres iraníes rebeldes ante la prohibición de conducir, o en el grupo Femen en el otro extremo del espectro. Para los grupos religiosos y políticos fundamentalistas, la educación y la autonomía, que son una forma de poder, no forman parte del futuro ligado a las mujeres. Y por si se nos ocurre pensar que solo tenemos presente a los grupos de otras religiones, recuerdo que no es preciso que vayamos muy lejos. Las monjas de clausura y las monjas de los monasterios tienen todavía muy restringida la formación. A nadie, incluso en muchos casos ni a ellas mismas, parece preocupar algo tan importante, algo que configura lo fundamental de esa forma de vida. Los monjes estudian, se especializan, no dejan nunca de tener oportunidades de formarse. Las monjas no. Así permanecen ignorantes, infantilizadas y controlables. Las adolescentes y las mujeres de los 50 en adelante, a quienes se les encarga la catequesis, son, por regla general, mujeres con escasísima formación. En cambio, los curas y religiosos de las parroquias han pasado cuando menos por el seminario, y por muy mal que hayan pasado, han pasado.
Las mujeres del futuro de las iglesias de base son las mujeres mayores que forman parte del futuro de las iglesias más conservadoras porque ahora viven más. Las otras, las que se buscan sus propias comunidades para poder evolucionar en su fe y en su compromiso, las que hacen lo imposible con escasísimos recursos e inventando sus propios lugares de formación, no están contempladas como futuro en la Iglesia católica. Son percibidas en general como amenaza. La mayoría de ellas son las que constituyen el grupo de lo que yo llamo las exiliadas. Podríamos pensar que la cosa cambia cuando se trata de grupos no conservadores, incluso de iglesias, grupos y comunidades progresistas. Pero por desgracia, para estos grupos las mujeres no son el futuro. Imaginemos, por poner un ejemplo, que el Papa Francisco diera luz verde al ejercicio del presbiterado para los curas casados, o que permitiera el celibato opcional en el ejercicio del ministerio. Imaginémoslo. Estoy segura de que en ese caso las mujeres no serán el futuro si pensamos en ellas como líderes de comunidades. ¿Qué sería necesario cambiar para que fuera verdad que hay futuro para las mujeres en las religiones y que las mujeres somos, o por lo menos formamos parte del futuro? No puedo ofrecer respuestas fáciles a preguntas muy difíciles. Tampoco voy a dar ninguna receta. Puedo en todo caso indicar qué factores son importantes, cuáles de ellos son facilitadores de los cambios necesarios y cuáles son los que están impidiendo, más acá de anécdota y ejemplo, que esos cambios se den. Y voy con el tercer punto: los factores de confluencia entre mujeres, futuro, iglesia. Considero necesario un cambio profundo que se lleva a cabo contemporáneamente en dos niveles: el nivel estructural y el nivel individual y personal. Leía no hace mucho en un periódico nacional que la desigualdad de género es rentable a corto plazo y la igualdad lo es a medio y largo plazo. Es el resumen y es la conclusión a la que llega este resumen de un análisis realista y fino de Saadia Zahidi, directora del programa de Mujeres Líderes e Igualdad de Género en el Foro Económico Mundial, acerca de lo que sucede ante nuestras narices. Con ello entendemos que las mujeres hoy, en abierto régimen de desigualdad en la mayor parte del mundo, somos el presente y no estamos contempladas como seres del futuro. Somos remedio para la inmediatez de una crisis creada a medida de intereses concretos y precisos de un grupo hegemónico, ya lo sabemos. Les interesa alimentar la falacia de que también estaremos en el futuro y seremos futuro. Ya lo decían, por ejemplo, algunos catedráticos alemanes hace una década, yo lo oí, refiriéndose a los concursos y oposiciones a cátedras en los que había paridad de género. Decían, siempre en los pasillos, ¿verdad? Esto es demasiado bueno para dejárselo a las mujeres. El techo de cristal impuesto a las mujeres en el mundo entero para que no lleguen a los puestos de máxima responsabilidad se ha reforzado. Solo entran las que están dispuestas a mimetizarse con ciertas formas de masculinidad, ciertas. El futuro, sin embargo, requiere una voluntad de cambio estructural y de cambio individual. Ambos niveles han de estar vinculados por un proceso de retroalimentación continua. En este proceso, la igualdad ha de ser la base común sobre la que se sustentan las diferencias. No es fácil saber qué es antes, si el huevo o la gallina, lo individual o lo estructural.
Lo cierto es que ambos niveles se influyen mutuamente. Yo, quizás por deformación profesional, sigo pensando que lo personal es político, que cada ser humano que se transforma tiene un amplio poder multiplicador y que los ejércitos caen soldado a soldado. Personalmente me dedico mucho más a lo individual que a lo estructural, pero tengo una fuerte conciencia de estar incidiendo en lo estructural cuando trabajo en lo individual. ¿Qué significa esto en el ámbito concreto de la Iglesia? Desde mi trabajo concreto y desde el lugar en el que me sitúo, quiere decir que con cada mujer que adquiere conciencia de sí misma y conciencia empoderada de Iglesia, se derriba un trozo de la gran columna clerical que sustenta el edificio eclesiástico. La adquisición de esa conciencia no es tarea fácil ni rápida, pero cuando una mujer logra ver, el proceso hacia adelante es imparable, porque una vez que se ha visto, ya no se puede dejar de ver. No se trata de qué hacemos o qué dejamos de hacer, sino de la conciencia que tenemos una a una, hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos. En este nivel nos topamos con dificultades específicas. Para lograr esa conciencia lúcida, cada mujer ha de tener tiempo y recursos para sí misma. Hacerse con el derecho a los recursos y al tiempo para sí es todo un logro. Significa haber dejado atrás la creencia de que las mujeres somos seres para los demás. Significa devolver en el plano del género a cada cual lo suyo. Si ocuparse de los demás es algo humano, como lo es el mandamiento judeocristiano de amarse a sí mismo, hagámoslos todos, hombres y mujeres. Cuando una mujer en la Iglesia descubre este principio y actúa conforme a él, es lógico que ponga en peligro la estructura que se sustenta sobre repartos injustos, unos repartos que no solo son externos, sino que han pasado a formar parte de creencias muy arraigadas y por ello difíciles de modificar. Las creencias sobre lo que es propio de los hombres y lo que es propio de las mujeres. Fruto de esta conciencia de amarse a sí misma y dedicarse tiempo, es el descubrimiento de las diferencias de género en los recursos formativos, tanto los recursos básicos como los recursos especializados. Saber es poder. El conocimiento es parte fundamental de nuestra humanidad, esa que Jesús nos ha mostrado, según los Evangelios, y que nos asemeja a Dios en la medida en que crece y se expande. Decía Hannah Arendt que quien deja de pensar se deshumaniza y además deshumaniza a los demás. Pensar requiere tiempo, dedicación y recursos, lo repito. Las diferencias de género en el uso de la formación hacen que las mujeres, por muy inteligentes que sean, se encuentren menos formadas y aparezcan más ignorantes. Pero la estrecha relación entre saber y poder va más allá. Y dado que saber y poder siguen siendo monopolio masculino, pese a que los datos contradicen las creencias de fondo, que son datos que conocemos, por ejemplo, el número de universitarias frente al de universitarios, el porcentaje de expedientes académicos excelente a favor de las mujeres en relación con los chicos y un largo etcétera, ¿verdad? A pesar, digo, de que los datos contradicen las creencias de fondo, los individuos y las estructuras eclesiásticas siguen ignorando a las mujeres formadas y con conocimiento, ya sean aprendidos, ya sean heredados o sean propios. A ellas se las sigue menospreciando, considerando las excepciones a las reglas o meras anécdotas.
A ellas se las aleja de las oportunidades que permanecen abiertas y disponibles a los hombres. Y en la perspectiva de las afectadas, muchas de ellas se sienten parte del grupo de las exiliadas. ¿Qué decir del aspecto estructural? ¿Qué necesitaría la Iglesia en todas sus acepciones para afirmar con seriedad que las mujeres forman parte de su futuro? Según lo veo, si por futuro se entiende una relación de igualdad, la condición de posibilidad estaría vinculada a nuestra capacidad de romper la dualidad clero-laicado. Esto equivale a una gran conversión. Convertirse al modelo del mismo Jesús, que individualmente fue un laico y comunitariamente se rodeó de gente laica muy diversa. La estructura piramidal de la Iglesia, como sabemos, es herencia de la sociedad y cultura romana en las que se insertaron y se inculturaron las comunidades cristianas primitivas. Convertirse a las comunidades según el modelo evangélico implica transformar la estructura eclesiástica actual. En la medida en que esto vaya ocurriendo, las mujeres formaremos parte del futuro. No quiero decir, lógicamente, que esta conversión se haga desde los centros de poder unilateralmente, ni que lo hagan los hombres para las mujeres. Se trataría de una transformación, por el contrario, en la que cada cual, sea quien sea, hombre o mujer, ¿verdad?, tomara conciencia de ser un miembro activo, pertenezca al género que pertenezca. Seguramente muchos y muchas de quienes me escucháis pensaréis que hablo de algo utópico, o sea, romper la estructura clero-laicado, ¿pero dónde vas? Y sin embargo, no lo creo, o sea, no creo que sea utópico, creo que es real. Hablo de algo posible, aunque ciertamente muy difícil, porque lo que se hizo en la historia se puede deshacer. Si es histórico, pues lo histórico se puede cambiar, se puede transformar. Punto 4. Factores de sabotaje para mujeres, futuro, iglesia. Es claro que nadie cede de sus privilegios, ni siquiera ante necesidades y evidencia de sus posibles beneficios. Y la excepción confirma la regla. Tampoco es fácil ni inmediato a quien tiene poder pedirle que lo ceda. Normalmente, el poder concedido y reconocido desde fuera se deja o porque toca o porque alguien te lo arrebata. Por eso es realista contar con la capacidad de sabotaje que tiene en la Iglesia el poder dado y reconocido a la jerarquía, una jerarquía que hoy por hoy es masculina. Nadie, salvo honrosas excepciones, va a soltar el poder sobre el supuesto de la pura convicción. Y lo digo porque es bueno contar con ello, para que no seamos tontamente idealistas, sino idealistas, pero con los pies puestos en la realidad, en la tierra. Los humanos somos sumamente hábiles para justificar lo injustificable. El sabotaje, a lo largo de los siglos, se ha hecho de muy distintas maneras. Unas veces mediante la fuerza de las armas, otras a través de la inoculación del miedo, a veces mediante acusaciones y torturas, o a través del control de las conciencias, y también mediante la esencialización de lo que es social y cultural, o mediante la ignorancia, o mediante el sometimiento, o valiéndose del sexo y de los afectos, o creando rivalidades y enfrentamientos, o dividiendo a las mujeres en buenas y malas, o mediante creencias que han ido arraigando en la profundidad de la mente y la conciencia. Algunas de estas formas han desaparecido, pero han sido sustituidas por otras más sutiles, aunque no menos eficaces, como ocurre actualmente con los micromachismos. Podría analizar todas las formas de sabotaje,
pero solo me voy a detener en una de las estrategias que el patriarcado eclesiástico ha utilizado y sigue utilizando en la actualidad con notable éxito, que no es exclusiva de la Iglesia, por supuesto que no, pero a diferencia del resto de la sociedad, la Iglesia la utiliza de manera mucho más sutil y más difícil de combatir, pues, entre otras cosas, la Iglesia Católica no tiene, que yo sepa, ningún observatorio de género o un lugar donde puedan dirigirse las quejas, las denuncias, las acusaciones, que por lo menos suscitarían debate y toma de postura ante abusos y situaciones intolerables. Y mientras la sociedad civil se vale de los medios de comunicación y de otras formas detectables para influir en los cambios ideológicos, la Iglesia Católica maneja la conciencia y en ella lo que maneja bien es la culpa. Y hasta hace bien poco lo ha hecho magistralmente. No obstante, me voy a referir a una estrategia más visible y controlable. Además de hablar de la mujer como si existiera una esencia femenina en lugar de mujeres concretas, todas ellas muy diferentes entre sí, el patriarcado eclesiástico ha usado con notable éxito el divide y vencerás y ha enfrentado a las mujeres. Ha conseguido que las rivalidades individuales y grupales hayan sido percibidas bajo la determinación del género, cuando la mayor parte de las veces los enfrentamientos, rivalidades o luchas han sido y son fruto de diferencias de otro tipo, como por ejemplo la raza, la cultura, la ideología, la condición social, las posturas concretas, la cosmovisión y hasta la propia personalidad. Nuestras creencias nos llevan a pensar que los hombres tienen un mayor espíritu corporativo, que se entienden mejor entre ellos y que se defienden mutuamente. Esas creencias, por el contrario, nos llevan a percibir a las mujeres en una permanente rivalidad entre ellas, especialmente cuando hay hombres por medio. Nos llevan a pensar que los hombres lo hacen todo mejor y merecen nuestra confianza, por lo que preferimos encargarles a ellos las cosas más valiosas y de mayor responsabilidad. A fin de cuentas, creemos, nosotros estamos en un lugar social y eclesial fundamental, como puede ser el cuidado de la vida y de los débiles, el cuidado y la defensa de los pobres y la atención a los necesitados y oprimidos, algo que los hombres, tanto de fuera de la Iglesia como de dentro, nos reconocen. Veamos todo esto aplicándole brevemente un zoom de acercamiento. Que yo sepa, quienes han iniciado, sostenido y llevado a cabo las guerras han sido los hombres. A mí no me consta, y lo dije en una entrevista, a mí no me consta que ninguna mujer haya iniciado una guerra. No me consta. Puede haberla. Que yo sepa, con lo que he estudiado de historia, nadie. Los mayores índices de violencia y enfrentamiento, con frecuencia con resultados mortales, son de varones. Los mayores porcentajes de conflictos en todo el mundo se encuentran entre los varones. Y a pesar de ello, seguimos aferradas a unas creencias que nada tienen que ver con la realidad, pues como sabemos, si tienen que competir entre sí un dato de la realidad y una creencia, es la creencia la que triunfa, y peor para la realidad. Por el contrario, los datos y estadísticas de la ONU, de la FAO y de otras organizaciones mundiales dicen con toda claridad que son las mujeres las que sostienen la vida de los pueblos más oprimidos, las que son de fiar a la hora de darles los microcréditos, las que se unen, colaboran y sacan adelante la vida, los hijos, la familia. Y a pesar de saberlo, darlo a conocer en cifras, porcentajes, historias, casos, esto no forma parte real y expresa del futuro. Se da por supuesto, lo damos por supuesto. Sin la unión
la cooperación, la colaboración entre ellas, los resultados positivos serían impensables. Pero esto no basta para que sigamos creyendo que las mujeres no tenemos ni espíritu corporativo ni capacidad para unirnos con fines y objetivos concretos. Tiene tela. Los proyectos de futuro nunca son formulados según estos datos, y los datos, pese a su contundencia, no consiguen crear cambios de hondo calado en nuestro mundo. Yo no lo veo. Estas creencias en el ámbito de las religiones son las responsables de que sus líderes sean los hombres, y esto en su inmensa mayoría, de que sus discursos sean los de ellos en un altísimo porcentaje, y mientras ellos en general son admirados, cuidados, servidos, ellas son muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, no todas, pero la inmensa mayoría de las veces, despreciadas, marginadas y utilizadas. Esto, que forma parte esencial del sistema patriarcal, lo sostienen muchas mujeres, consciente o inconscientemente. En la parte inconsciente hasta me puedo poner yo, porque siempre se te escapa algo, pero en la parte consciente os aseguro que no. Las mujeres en la Iglesia Católica nos hemos ocupado de los pobres y desvalidos, de aquellos que no cuentan y que necesitan recursos materiales, de dedicación y afectivos. Pero tanto en los niveles de la sociedad y la política general como en la eclesiástica, esto no ha llevado adelante cambios estructurales de futuro. Y por favor, si los conocéis, decídmelo, que tomo nota, que estoy deseando saber que realmente esto forma parte de un futuro, de un cambio del futuro, de cambio estructural. Esta disonancia tan fuerte entre lo que hacemos las mujeres y sus efectos, más allá de lo inmediato, me ha traído de cabeza desde hace mucho tiempo. Tengo la impresión de que somos utilizadas por el patriarcado como una especie de apósito en una herida que jamás se cura. O que si se cura, se reproduce. Y solo requiere de nosotras la disposición a ser el apósito que corta la sangre temporalmente. Es decir, soluciones de emergencia a corto plazo que no inciden de hecho en el futuro. Por ejemplo, las mujeres somos buenas administradoras en la familia y en pequeños negocios o instituciones, pero los elementos que hacen que seamos tan buenas administradoras no forman parte de los estudios de economía en las facultades. Eso sí, los microcréditos se les confían a las mujeres, no a los hombres. En resumen, los elementos que impiden y sabotean la posibilidad de que las mujeres seamos agentes de futuro en la sociedad y sobre todo en la Iglesia son componentes, creencias del patriarcado interno de aquí. Ese patriarcado tan civilino y difícil de controlar y derribar que hombres y mujeres hemos internalizado y que forma parte de cada quien. En este caso me he referido a las creencias patriarcales de que las mujeres no somos capaces de unirnos, de colaborar, de llevar a cabo conjuntamente propuestas en las que seamos agentes de futuro, y a las creencias de que los hombres son más fiables y realizan mejor sus cometidos, sobre todo si se refieren a asuntos de poder, gobierno, toma de decisiones o administración de bienes. Las creencias patriarcales de que a nosotras nos toca lo importante, mientras que a ellos les tocan las cosas de importancia, tiene mucha fuerza. Y una duda sobre la eficacia de cuanto hacemos en el mundo entero y en la Iglesia, pues de hecho las mujeres no hemos movido las cosas hacia adelante. De hecho, parecemos más ocupadas en mantener el pasado y prestar servicios de emergencia en el presente que de planificar un futuro mejor para todos. Y 5. Las mujeres con futuro en la Iglesia.
en estos análisis precedentes, parciales necesariamente, hay agujeros importantes, hay brechas en el sistema, tanto en lo que se refiere a la sociedad como a la Iglesia. Uno de ellos, con el que quiero comenzar esta última parte de mi intervención, es el que podríamos llamar el agujero que ha creado la desobediencia. En el mundo social la llamaríamos desobediencia civil y en el eclesiástico desobediencia moral. Las mujeres comenzamos a formar parte de nuestro futuro cuando comenzamos a crearlo, cuando nos dedicamos a rascar las paredes del sistema, bajar a sus cimientos injustos con intención de minarlos. Este comienzo tuvo lugar en el siglo XIX, cuando las mujeres comenzamos a cuestionar la doble moral y la supuesta incapacidad femenina para casi todo. En el siglo XX esto ya se traducía en la apuesta por libertades como la sexual, la económica y la posibilidad de acceso a los estudios y al trabajo remunerado. En la Iglesia Católica las mujeres tardaron mucho más en desobedecer y cuando lo han hecho, por ejemplo, utilizando tranquilamente los medios de control de la natalidad, todavía prohibidos, y ocupándose de la vida pública y no solo de la doméstica, o cuando en pequeños y minoritarios sectores reclaman la formación y los puestos de poder y de administración, la Iglesia jerárquica y el patriarcado eclesiástico siempre han reaccionado en contra y de manera sospechosamente virulenta y visceral. Esta Iglesia ha utilizado y sigue utilizando la culpa como método de control de las conciencias de las mujeres, pues la culpa, como decimos los psicólogos y las psicólogas, pone de rodillas y alimenta el miedo. Y el miedo, ya lo sabemos, es un factor muy rentable para los poderosos. Un factor, a su vez, muy potente para echar el freno y paralizar en todos los niveles de la vida. Por eso creo que las mujeres seremos parte del futuro y empujaremos a la Iglesia en esa dirección, en la medida en que nos hagamos a la idea de que nadie va a prepararnos ese futuro, de que o lo creamos nosotras mismas o este seguirá siendo un presente continuado. Parece muy bonito, incluso romántico, pedir a las mujeres que creen su propio futuro, pero lo cierto es que hacernos dueñas y protagonistas de nuestro futuro, tomar esa responsabilidad en nuestras propias manos, da pánico a muchísimas mujeres. Por supuesto, a los hombres les da más miedo todavía, máxime cuando son eclesiásticos, o dicho con precisión, cuando se trata de los hombres del patriarcado eclesiástico. De este miedo dan razón las reacciones de ellos ante los avances tímidos y pequeños de algunas mujeres. Podría poner numerosos ejemplos, pero prefiero centrarme en lo que los concierne a las mujeres. El patriarcado externo e interno se ha mantenido gracias a la creencia de que el futuro es cosa de los hombres, no de las mujeres. Y muchas de nosotras, muchísimas, hemos aceptado este imperativo con toda naturalidad, cediendo nuestra parte activa a la otra mitad de la humanidad. En la política, en la economía, en la sociedad, en el conocimiento, en la ciencia, hemos cedido a ello el protagonismo activo. También en lo religioso, la teología, la doctrina, la moral, el poder, lo hemos cedido como si se tratara de lo normal y de lo debido. Y tengo que decir que en cierto modo, solo en cierto modo, ahora sufrimos las consecuencias de nuestra cesión de responsabilidades, que en tantas ocasiones era además fruto de la inseguridad y también de la comodidad por parte nuestra, claro. Una de las cosas que me han sorprendido más en la vida ha sido la autocensura de las mujeres para los sueños y las ambiciones propias.
Soñar, más allá de los idealismos típica y estereotipadamente femeninos, no me refiero a eso, ¿verdad? Es todo un logro para una mujer. Permitirse a sí misma verse en un futuro imaginado como propio y cumpliendo los propios deseos es muy difícil, porque primero esa mujer tiene que dejar emerger esos deseos, permitirles tomar cuerpo, que es decir, ponerles palabra e imagen. Lo mismo podría decir de las ambiciones, un término que aplicado a un hombre tiene connotaciones positivas y aplicado a una mujer tiene connotaciones negativas. Cada mujer tiene el derecho y el deber de permitirse imaginar y ver sus deseos, así como soñar con su cumplimiento, esté donde esté y lleve el tipo de vida que lleve. Por eso me resulta imposible hablar del sueño de la mujer o incluso de las mujeres, porque eso es algo que ha de procurar cada una. El problema que acarrea permitir que los deseos y los sueños aparezcan en ellas es que muchos de esos sueños llevan aparejado la desobediencia, la transgresión de leyes impuestas desde fuera y desde dentro, unas leyes que nos dicen qué podemos y no podemos hacer, qué debemos y qué no debemos, incluso pensar e imaginar. Las mujeres transgresoras dan mucho miedo porque son muy poderosas. Yo no puedo soñar por nadie, pero puedo manifestar públicamente el deseo y el sueño de muchas. El sueño que he escuchado a muchas mujeres en la Iglesia, de manera que me atrevo a mostrar dos líneas que apuntan hacia ese futuro creado por las mujeres. La primera línea habla de hechos, de realidades conseguidas que no queremos perder, y la segunda muestra algunas propuestas que abren caminos de futuro a las mujeres en la Iglesia y de la Iglesia. La línea de lo ya hecho. Formamos un buen grupo las mujeres que hemos ido creando nuestro futuro dentro de la Iglesia. Algunas hemos conseguido cosas haciendo ley de la anécdota, es decir, llevando a cabo en la realidad eso de que lo personal es político, tomando conciencia de que aquello que una consiga para sí es una puerta abierta para quienes quieran transitar por ella. Es, por ejemplo, mi caso y el de otras mujeres en algunos tramos de nuestra vida. Esto tiene un precio, a veces alto, como por ejemplo la expulsión sin miramientos de las instituciones eclesiásticas, unas veces instituciones académicas y en otras ocasiones otro tipo de instituciones más ligadas al propio estilo de vida. Otras, e incluso las mismas, hemos conseguido logros importantes buscando recursos y agrupándonos para conseguir objetivos concretos, como es el caso de las asociaciones. Ahí están los grupos de mujer y teología por todo el país, las lectoras en la Iglesia en Cataluña, la Asociación de Teólogas Españolas, Creyentes y Feministas en Baleares, EFETA, que es la Escuela Feminista de Teología de Andalucía, y fuera de España, pues la Asociación de Mujeres Europeas para el Estudio y la Investigación en Teología, de la que muchas mujeres españolas pues, formamos parte. Encontramos departamentos y cátedras de teología y género y de teología feminista en muchas universidades de Europa y de alguna que otra de América Latina, por supuesto también en Estados Unidos. En la red existen revistas especializadas de mucho prestigio, por ejemplo, en el ámbito de los estudios bíblicos, creados por mujeres y con perspectiva feminista. Lectio Difficilio es una de las más prestigiosas. Hemos conseguido tener colecciones de libros colectivos que han gozado y gozan de mucho prestigio. Por ejemplo, En clave de mujer, dirigida por Isabel Gómez Acebo, la colección Adeceia, dirigida por la ATE, y el proyecto editorial La Biblia y las mujeres, de la que María José pues, ha hablado antes, ¿no? Estos grupos, asociaciones, proyectos, colecciones, tienen diferentes objetivos, uno más orientado a la acción y a la reivindicación y otros a la formación y a la visibilización de las especialistas en teología.
Todos ellos son puertas abiertas al futuro. Algunos proyectos ya terminaron, por ejemplo la colección En Clave de Mujer. Otros grupos y asociaciones han tenido momentos de mucha fuerza visible y ahora se encuentran con menos potencia. Y hay otros que están empezando. Es ley de vida y es preciso ver los cambios y la evolución en perspectiva. La sociología nos dice que los pequeños grupos o asociaciones son con objetivos y con ideales, aunque sean concretos y estén bien organizados, no duran activos y motivados más de 25 años. Por lo tanto, hay que renovarlos y cambiarlos o permitirles que se transformen. ¿Por qué lo digo? Porque el patriarcado lo utiliza todo y lo recicla todo y realiza lecturas tendenciosas, como decir que las mujeres no somos capaces de mantener nuestros objetivos ni de permanecer juntas. Porque en España somos muchos grupos y estamos todos peleados. Tal vez sea lo contrario, que tenemos y somos futuro precisamente porque somos capaces de cambiar y de transformar nuestros objetivos, porque somos capaces de poner fin a lo que tuvo su momento y fue importante en un tiempo, pero ya no lo es o no lo es de la misma manera. No hay cosa más desoladora que ver agrupaciones que tuvieron mucha fuerza mantenerse en un nivel bajo solo por no cortar con ese pasado y ver que se repiten y se repiten sin aportar novedad alguna, resistiéndose al cambio. La línea de lo por hacer. Desde el punto de vista teológico, para combatir las creencias tan arraigadas sobre hombres y mujeres, sobre culpabilidades y supuestas esencias de género, como que lo femenino es por definición de las mujeres y lo masculino es por definición de los hombres, o que la capacidad de dar a luz nos convierte en madres a todas las mujeres, por ejemplo, ¿no? Digo, es necesario divulgar la antropología positiva que se deduce de los textos de Génesis 2 y Génesis 3. Muchas teólogas hemos trabajado ya en esa dirección y con resultados interesantísimos, pero raramente aparece incorporada ni a los manuales de teología, ni a los catecismos o cualquier otro recurso para la instrucción cristiana. A estos textos pueden añadirse otros del Evangelio de Marcos, por ejemplo, sobre el amor a una niña. Desde la perspectiva individual, creo que solo en la medida en que nos involucremos las mujeres concretas, una a una, en los cambios internos, será posible un futuro de y con nosotras como género. Desde la perspectiva estructural, todo cuanto vaya orientado a romper la división clero-laicado favorecerá un futuro de y con las mujeres. Ojo que no he hablado de ministerio, he hablado de clero y laicado. Desde la perspectiva colectiva, yo sueño con un pacto de mínimo entre las mujeres, un pacto inclusivo, en el que no se deje fuera a ninguna mujer por ninguna razón. Desde la perspectiva social y eclesial, mi propuesta es ir haciendo lo que deseamos, aunque eso signifique transgredir y desobedecer los sagrados mandatos patriarcales. Un ejemplo concreto para aclarar algunas cosas y ya voy terminando. Las mujeres en la Iglesia, sea cual sea nuestro estado en ella, tenemos muy difícil, como decía, la formación teológica, ya sea la básica o la especializada. Este problema es la pescadilla que se muerde la cola, una especie de círculo vicioso que hay que romper por algún lado. No tenemos formación suficiente en ninguno de los niveles necesarios porque las instituciones para la formación religiosa y teológica sistemática son propiedad y hechura de varones. Por ello las mujeres no podemos crear nuestras propias instituciones, pues con el saber van los recursos, que significa dinero, tiempo y formación acreditada. Pero al no tener recursos propios, dependemos de los hombres, y eso nos coloca de inmediato en una posición inferior. Sin recursos no hay formación, sin formación especializada no hay instituciones, y sin instituciones no tenemos posibilidad igualitaria de formación. Al no tener esa formación, es muy difícil acceder a las posibilidades del conocimiento que nos proporcionarían
herramientas críticas para hacer, deshacer o rehacer la teología de fondo que alimentaría o destruiría el patriarcado eclesiástico, sobre todo el interno. ¿Qué hacer? ¿Se puede romper este círculo vicioso por algún lado? Desde luego que sí. Hace unas décadas estas dificultades eran casi insalvables, excepto para algunas que, como es mi caso, religiosa y transgresora, hemos logrado una formación equivalente y superior a la media de los hombres. Esto, repito, tenía justificación hasta hace muy poco, pero ahora, en la era de Internet, no hay excusa. La red nos ofrece increíbles posibilidades y no necesitamos grandes recursos para crear lo que queremos. Por eso, para terminar, quiero decir que conjugar mujer, futuro, iglesia es una cuestión a la vez individual y estructural. Lo individual influye en lo estructural y este en lo individual. Tal vez lo estructural sea percibido por muchas de nosotras como un ámbito fuera de nuestro alcance, pero nadie se encuentra lejos y en las afueras de su propio nivel individual. Y a él apelo en cada mujer y en cada hombre para contribuir a crear ese futuro que deseamos y esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por aportarnos los contenidos tan profundos y actuales en tus reflexiones y que creo que de alguna forma nos ayudarán, como tú bien has dicho, a seguir trabajando en nuestra propia formación e integración como mujeres en una iglesia y en un futuro que nos haga igualitarios. Muchísimas gracias. Vamos a dejar ahora un espacio para sugerencias, ruegos, preguntas, ¿vale? Ya tenemos micrófono, por tanto se ruega que levantemos la voz lo más posible. Sí. Sí, haré un esfuerzo porque se me da muy bien hablar bajo. Vamos a ver. En primer lugar, quería agradecerle su ponencia. Ha sido verdaderamente interesante. Déjeme decirle que pensaba cuando la escuchaba cómo se inicia uno de los evangelios, donde se dice a Raquel que quitó le dio su oprobio e hizo la fecunda. No me acuerdo qué evangelio es. Ahora es interesante cómo el lugar de la mujer, todos los lugares en menos, tiene una funcionalidad muy específica, que a lo que apunta es a la reproducción del mantenimiento, digamos, del grupo primario, la cuestión gregaria. Ahora, claro, en su clandestinidad, digamos, a cielo abierto, si me permite el epidemiologismo, es un planteamiento muy interesante que rompe la estructura que yo mismo señalo. Se hablaba de la teología femenina y teología de la mujer. Ahí hay una brecha muy interesante que, si fuera posible, si lo estima usted oportuno, me gustaría escuchar, sobre todo qué es esto, la teología de la mujer. No en el sentido solamente de la teología que llegue a producir una mujer, sino en relación a la teología de la mujer. No sé si me explico con claridad. Me ha sido bien. Sí. Realmente las teólogas feministas y las feministas, ¿no? Pues hablamos de teoría y de teología. Femenina, de la mujer, y feminista. Son tres especímenes distintos. La teología femenina supuestamente es una teología de género, pero no es verdad. Es una teología
y es una teoría, ¿no?, que dicen las filósofas y las pensadoras, es una teoría con un presupuesto, y un presupuesto esencialista. Y es que lo femenino es algo esencial a las mujeres, que nos viene dado con el ADN, en lugar de ser una disposición, como decía Jung, ¿no?, una disposición de lo humano para hombres y mujeres. Hay hombres femeninos y hombres muy masculinos, y hay mujeres femeninas y hay mujeres también masculinas. O sea, y hay quienes tienen de lo masculino y de lo femenino, pues dependiendo. Entonces, una teología femenina es muy peligrosa porque reproduce y refuerza el esencialismo y el biologicismo de una supuesta esencia de lo femenino ligada a la condición de hembra, que no de persona. La teología de la mujer, pues puede o no puede ser, es la teología que hace una mujer concreta en cualquier lugar del mundo. Y la teoría, cualquier teoría en cualquier ciencia, de una mujer puede ser muy patriarcal, puede ser menos patriarcal o puede ser la que quiera. Es su teoría o su teología personal, individual. La teoría y la teología feminista, en cambio, tienen un compromiso porque suponen una cosmovisión que afecta a la realidad en todas sus dimensiones, en todas. Por eso asusta tanto, porque afecta a todos los niveles de la realidad. Es una perspectiva, es una cosmovisión en la que se quiere destruir la pirámide que está presente, la pirámide del patriarcado, que funciona por multiplicación de desigualdades y de injusticias. Y esto desde la base. Es decir, la base es la que sustenta la pirámide, que solo gestionan algunos. Y en el caso, por ejemplo, de la teología, se hace cómplice a Dios. Dios es el gran patriarca que dice cómo tiene que ser el estado de las cosas. Y un estado de las cosas desigual y, digamos, marginador. Esto lo podemos rastrear como teoría política, ¿no?, desde el Imperio Romano, prácticamente, que fue, de alguna manera, quien le dio forma, no porque no estuviera antes, pero le dio forma. Y, en este caso, para hablar de la teología feminista, ¿no?, lo que fueron las iglesias cristianas se insertaron ahí. Y adoptaron también la pirámide del patriarcado. Entonces, ¿qué pretende el feminismo? El feminismo no intenta, como piensan muchos y muchas, suplantar a los hombres, colocar a las mujeres donde estaban los hombres. No es cierto. Sería el matriarcado en lugar del patriarcado, pero con todos los problemas del patriarcado. O sea, no llegaríamos a ningún sitio, sino todo lo contrario. Lo que pretende es decir algo que ya dijo Jesús clarísimamente con su vida y con sus palabras, que cada ser humano es imagen de Dios completo por el hecho de ser humano, que cuanto más humano se es, más nos parecemos a ese Dios. Cuanto más nos parecemos a ese Dios, más profundizamos y ampliamos la conciencia de lo humano, que es lo que yo entiendo por el misterio de la encarnación. Y esto afecta a las mujeres y a los hombres, y afecta a los grupos, y afecta a la autoconciencia. Y la organización social tiene que tener en cuenta esta dignidad. Entonces, no puede haber desigualdades ni por el género, ni por la raza, ni por la moral, ni por las desigualdades, ni por las marginaciones, ni por la clase social. Es decir, todo esto se tiene que transformar. Por eso es una cosmovisión que tiende a ser un poco utópica, ¿no?, porque es tan abarcante,
que además no deja ni a la Tierra ni al universo, o sea, tiene que ver con todo. Pero que luego tiene unas consecuencias políticas muy claras y tiene unas consecuencias, digamos, cotidianas, que son las que lo hacen que a las feministas nos odien visceralmente. Pero justamente, ¿no? Es decir, siguiendo el modelo que usted de algún modo se sonríe, propio de sus masculinismo, masculinismo revolucionario, pero la posición de la mujer es verdaderamente subversiva. Y a eso es a lo que apuntaba, ¿no? Porque la ideología, digamos, de la mujer sería una escritura que se apoya en algo que al principio en el orden, digamos, de los predicados que estaban presentes, no se le asignaban. Esto es verdaderamente interesante. Sí, y por eso se la ignora. Claro. Por eso se la ignora. Pero no una teología sin más de la mujer, No. hecha por la mujer. Y una teología sobre la mujer, que espero que no se refiera a eso, sería catastrófica. Lo que estaba era, con lo que jugaba era la teología femenina de la mujer, en el sentido, ¿no? Como si se lo quitara del otro, establecemos a la mujer qué clase de teología le sería susceptible. En ese sentido me parece que sería una teología radicalmente distinta a la que hoy por hoy se conoce. ¿Lo es? Si hay volúmenes y volúmenes, ¿que lo es? Hay volúmenes y volúmenes y volúmenes, en el mundo entero. Acabo de enterar que usted es autora de algunos volúmenes Pero como yo, hay muchísimas. de la reciente edición. Hay muchísimas. Pero ahí están, muertas de risa, esperando a que alguien las lea. Como esas composiciones ahí maravillosas, ¿verdad? Que están esperando a alguien que sepa de música y le ponga, y diga, ¡ay, qué bien suena! Pues igual. Ahí están. En ese sentido, le decía, su clandestinidad a cielo abierto, ¿no? Me ha parecido hermosísimo y muchas gracias. Gracias por la intervención. ¿Alguien más? Tres cosas. A nivel social, de lo que estamos viendo últimamente, desde la Comunidad de Granada han favorecido la publicación de un librito que vuelve a hablar sobre, supongo que tenéis noticias del tema. Segundo, el Papa ha publicado ahora una encuesta para sondear profundamente la mentalidad del catolicismo sobre la familia, el matrimonio, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y está destinado a que lo estudien no solo la teología, sino todos los creyentes. Pero me parece que no se le da suficiente publicidad todavía para que eso se estudie. Y luego, los que vayan a estudiarlo tienen que tomarse el tiempo, porque es bastante profundo. Todo lo que ahí se pregunta. Y tercera noticia para terminar. He oído que en el anglicanismo están estudiando ordenar a mujeres como políticas. ¿Están en la línea de ese avance o es otro modo de absorber el poder? Sobre el libro no puedo decir más que lo que he visto en las noticias, y por tanto, como no lo he leído, no puedo decir nada. Verdaderamente el título pues suscita mucha polémica, ¿no? Es probable que la autora quiera suscitar la polémica, y con los títulos solo un libro no. O sea, yo respeto un contenido que no conozco, no puedo decir nada. Ahora, para mí es sospechoso que haya sido el obispo de Granada quien lo haya editado. Eso ya, para mí, indica por dónde podría ir, pero no me atrevo a decir nada de una cosa que no conozco. En segundo lugar, la encuesta. Yo he leído la encuesta y como buena fiel
porque la Asociación de Teólogos Españolas pidió que le echáramos un ojo y que viéramos las cosas que nos parecían más importantes, no para ir respondiendo pregunta a pregunta, sino para hacer también pues una reflexión y tal, ¿no? Y yo dije, bueno, yo voy a empezar escogiendo algunas preguntas y tal, y se me cayó el alma a los pies. Y dije, tengo que hacer una enmienda a la totalidad. Y además, rápido, porque creo que se terminaba el lunes pasado. O sea, hasta el lunes pasado se podían enviar, que yo sepa. La cuestión es que yo el domingo pasado me puse e redacté unos cuantos folios de puntos, que eran como una enmienda a la totalidad, o sea, presupuestos que cambiarían además el tono de las preguntas. Pero bueno, lo interesante es que esta encuesta a mí me ha permitido eso. Y a la Asociación de Teólogos Españolas le permite hacer una reflexión de parte de muchas de nosotras. O sea, que en ese sentido, bienvenida es. Con relación a las ordenaciones, bueno, pues yo soy de las que apoyan a las mujeres que piden la ordenación, que buscan la ordenación, etc., por solidaridad, pero no por convicción. O sea, yo raramente me encontraré en una manifestación para pedir eso. Ni para la católica, ni para las anglicanas, ni para ninguna otra. Y he estado en congresos, ¿no?, en donde he conocido a las católicas, a las episcopas católicas, o sea, las obispas católicas condenadas, ¿verdad?, porque están todas censuradas, pero que existen y que tienen un problema que no sé muy bien en qué términos jurídicos, es decir, válido e ilegítimo o al contrario, no lo sé. O sea, pero sé que hay un grado de validez. Y yo, cuando estuve con algunas de ellas, una era benedictina, le decía, realmente, a mí esto me suena más de lo mismo. Yo no quiero esto. O sea, yo quiero una iglesia ministerial, pero de otra manera. No quiero clero y laicado, que esto rompe el espíritu de las comunidades de Jesús. Yo leo Marcos 3, 31, 35, donde Jesús pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Con lo que supone de crear un grupo circular, porque además en griego hay muchos términos que reafirman lo circular, donde Jesús está en medio y Dios como referente fuera del círculo. Y la manera de llegar a Dios es a través de Jesús. Y hay equidistancia, o sea, todos los miembros del círculo están equidistantes de Jesús y entre ellos. Y esto es un símbolo de cómo quería Jesús las comunidades, o su comunidad, o por lo menos cómo quería Marcos, con más precisión, cómo había entendido Marcos y la comunidad de Marcos el mensaje de Jesús sobre el discipulado y su propia comunidad. Y yo esto sí que lo quiero para la iglesia. Y no la fila, como decía Morán, el profesor de Psicología de la Religión en Granada, Miguel Morán. Es decir, no quiero la fila en donde hay pues un espacio de mayor cercanía a las mediaciones hacia Dios, y luego hay otros, y de forma interminable, allá en el fondo, lo que le cuesta, Dios mío, llegar hasta aquí para tener la mediación a Dios. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero es el modelo en el que estamos, el modelo de la fila, en donde la gente que está en esta fila se comunica entre ellos, pero cuesta un poquito comunicarse hacia atrás y los de delante, lo que está detrás hacia adelante. O sea, que es jerárquico. Y esto yo creo que no tiene que ver con las condiciones de... Esto es histórico y es social y lo podemos cambiar. Entonces, lo importante es el espíritu, ¿no? El espíritu que late en el Evangelio y en las primeras comunidades.
Antes de lo que has hablado de lo importante, de lo que tiene importancia, de lo importante, los hombres de lo que tiene importancia. Yo creo que la subversión sería hacer que lo importante sea importante, sea lo que tiene importante. Sí, y compartirlo. Compartirlo, es decir, por ejemplo, la vida es lo importante. Las mujeres nos ocupamos de la vida, ¿no? Porque los hombres no. Porque se ocupan de la muerte. En el sentido peor del término, ¿no? Hablo en general, o sea, estoy generalizando. Lo que tiene importancia, la distribución de los recursos, el poder, la estructura social, etcétera, etcétera. Todo esto, mundo de la territorialidad, todo eso. Eso es lo que tiene importancia. Vamos a compartirlo. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Es decir, que estemos ahí, ¿no? Pero que estemos también, no de cualquier manera, sino con una conciencia que es la que te da la conciencia de tu propia dignidad, que te ayuda a ver que es como una luz que te ilumina la dignidad que tienen los demás. Y luego la conciencia de que tú eres miembro activo, no solo pasivo, y que te corresponde crear algo que tiene que ver con este presente y sobre todo también con el futuro. Por ahí andaría un poco la cosa. Ayer hablábamos también en el psicólogo sobre la crisis de los cuidados, ¿no? Y un poco de este tema, ¿no? Siempre las mujeres que se ocupan de los cuidados. Y no se trata de, cuando hay unas mujeres que deciden que ya no se ocupan de los cuidados, lo que hacen es contratar a otras mujeres del tercer mundo a ocuparse de los cuidados, ¿no? Y lo que se trata es hacer que los cuidados pasen a lo importante, a lo que es muy importante, ¿no? Efectivamente. Y creo que hay también que llegar en el contexto nuestro ya, en concreto en español, ¿verdad? Hay que llegar a un consenso en donde lo individual, lo familiar y lo social, público, se puedan unir de otra manera, o sea, se puedan vincular de otra manera. O sea, no puede ser ni que todo lo haga, digamos, el Estado, ¿no? Ni que todo, porque el Estado además se lo va a dar a las mujeres, básicamente. Ni todo puede ser a la familia, ni las mujeres individualmente se tienen que cargar con todo esto. Hablo del tema de los cuidados. O sea, si queremos, como dice una amiga mía psicoanalista, dice, si queremos que la cría humana siga siendo factible, pues tendremos que cuidarla. Ahora, ¿por qué no lo hacemos todos? O sea, ¿por qué, si es tan importante, no ponemos en ello el máximo empeño? Desde todos los frentes. Pero si las mujeres creemos que lo hacemos mejor que los hombres, porque ellos lo hacen peor, pues que aprendan. Vamos a aguantar que aprendan. Y que ellos que no hagan de remo, la verdad, porque, en fin, ya sabemos que hay cosas que no son agradables. Pero también hay muchas gratificaciones, porque no lo compartimos todo. Bueno, pues esto que teóricamente está dicho hasta la saciedad, que en las parejas se plantea, que en las familias se plantea, que en la sociedad se viene planteando, que no hay manera. Por eso digo que es muy difícil. Entonces, y el feminismo tiene un análisis muy fino de todo esto. Porque tiene que ver también con la identidad y con la culpa. Con la identidad. ¿Qué es de mujeres? ¿Qué es de hombres? Y esto, sin darnos cuenta, o sea, de forma inconsciente, muchísimas veces.
el tono de su conferencia acerca del futuro de la mujer en la Iglesia, no sé si es una impresión subjetiva, pero me ha parecido bastante pesimista. Sin embargo, el Papa Francisco ha empezado a bajar en la máxima jerarquía que él representa, ha empezado a aproximarse al pueblo, a los laicos. Eso no va en el mismo sentido que usted postulaba de anular la diferencia clero-laico. Lo dudo mucho. Yo creo que va en una dirección indirecta que podría influir en otro tipo de cambio. Pero he expresado mi reserva cuando todo está como dependiendo, ¿no?, de los centros de poder. Me da mucho miedo y por eso he hablado de lo frágiles que son esos cambios que se sustentan demasiado, porque se han esperado demasiado de los centros de poder. O sea, tiene que haber algo activo por nuestra parte. O sea, yo sí que tengo esperanza, y además soy muy entusiasta de muchos de los gestos de Francisco. Con el tema de las mujeres no acerta, todavía no acerta. No. Y a lo mejor no acierta, pero bueno, indirectamente podría estar creando las condiciones de posibilidad de otras cosas, ya veremos. Y en ese sentido, pues soy un poquito más optimista. Pero siendo realista, yo no lo puedo esperar todo ni del Papa ni del papado. El papado, madre mía, el Papa es una cosa, el papado es otra. Es una institución. Después, la respuesta, no solamente en el pueblo de Dios, que es muy buena, sino en las conferencias episcopales y en todo el clero. Desde luego en España no hay un entusiasmo precisamente. Es más, creo que los que están entusiasmados no se atreven a decir lo contentos que están. Es decir, que está haciendo cosas que nos han abierto como muchas vías de esperanza, eso es verdad. Pero yo tengo 62 años y he visto muchas cosas. He visto, vi el concilio, y he vivido el posconcilio. Y he sido, una entusiasta de los primeros años del posconcilio hasta que llegó Juan Pablo II. Y empecé a ver una cosa detrás de la otra y he sufrido muchas cosas en mis propias carnes, y bueno, pues sé como un poquito por mi experiencia simplemente, cómo funcionamos y somos humanos. Entonces, apelo a lo mejor de cada cual. Por eso quisiera estimular la conciencia activa de cada cual, ¿no? Sabiendo que ahora mismo estamos apoyados. No puedo decir más. Sí me quería censurar. ¿Algo más? Sí. Quería señalar es interesante porque es una referencia ética, me parece, un acto de bien decir la mujer a sí misma. No es del orden de una religión, solamente. Sí, el éxodo continúa. Está claro. Bueno, vamos a terminar. Una vez más, Mercedes, agradecerte tu presencia, tu disponibilidad, la reflexión que nos ha presentado, seguro que nos puede seguir ayudando. Solamente recordar que mañana el retiro empieza a las 10.
¿vale? No a las 10:30, una pequeña confusión, ya va a estar claro, empieza a las 10 aquí mismo, ¿vale? Muchísimas gracias y buenas noches.